Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Quiero pedirles que por favor abramos la copia de nuestras Biblias en el libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer en el capítulo 5. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Desde el versículo 17 hasta el versículo 32. Es la parte de las escrituras que nos toca en nuestra escuela dominical hoy día. Hechos 5, del versículo 17 hasta el versículo 32. La palabra del Señor dice: Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: Por cierto, la cárcel la hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El Señor, hermanos, bendiga su palabra, y con la ayuda de su Santo Espíritu vamos a escudriñar la Escritura como lo hacían los bereanos. Y este pasaje es bastante interesante, hermanos, porque nos enseña a nosotros quizás la primera forma de oposición que tuvo la iglesia. Quizás la manera como nosotros lo vemos ahora es un poco distinta a las demás, porque parece que la persecución a la iglesia pues comienza ya aquí. Estos versículos que leemos en las Escrituras podemos apreciar la forma en que Dios va a traer a nuestras mentes, va a traer a nuestros corazones las actitudes de aquellos que invocan el nombre del Dios vivo, pero no lo hacen de todo corazón. Y estamos hablando de los líderes religiosos de Israel de ese tiempo. Esta escena nos presenta a nosotros el corazón de hombres que han entrado a la religión
pero cuyos motivos son estrictamente personales, donde buscar la propia gloria está a la orden del día. La religión es para ellos una especie de carrera en la cual se va ascendiendo en la medida que el conocimiento intelectual de las Escrituras vaya aumentando. El interés que tenía esta cúpula religiosa por la jerarquía y el poder es muy similar a aquellos que nosotros podemos ver que ingresan en la carrera política para servirse ellos mismos y no para servir a los demás. Esa es una característica que nosotros estamos viendo a lo largo de nuestro estudio en este libro de los Hechos. Y como les digo, estamos llegando ya a un punto de quiebre donde pues la iglesia ya va a comenzar a ser perseguida de una forma más abierta, de una forma diferente. Esta cúpula religiosa, lo que nosotros podemos ir viendo y entendiendo, es que ellos no querían saber absolutamente nada acerca de la forma como es que estaban predicando estos apóstoles. Ellos no querían investigar si es que la manera como es que ellos estaban interpretando los pasajes del Antiguo Testamento acerca del Mesías era correcto, si es que era una interpretación verdadera de la palabra de Dios. Ellos, en ningún momento nosotros podemos notar que la Escritura nos enseñe que estos hombres estén buscando la verdad. No, ellos no buscaban la verdad. Ellos estaban en la cúpula religiosa de ese pueblo por una razón diferente a lo que era la verdad de la palabra de Dios y que debía ser aplicada primeramente a la vida de ellos y ellos enseñarla al pueblo para que el pueblo también aplique esa verdad a sus propias vidas, cada uno. Ellos no querían saber si es que el Antiguo Testamento verdaderamente enseñaba de que por las obras de la ley ningún ser humano iba a ser justificado. Ellos no querían saber si es que la forma de alcanzar la gracia de Dios o de recibir la gracia de Dios era por medio de la fe. Ellos no tenían ningún interés en cambiar lo que habían creído hasta ese momento. No tenían ninguna. Esta cúpula tenía su propia interpretación de las Escrituras, y esa interpretación de la Escritura que ellos habían hecho y esa forma de predicarla les aseguraba a ellos el poder religioso y el poder político en Israel de ese tiempo. Esta cúpula religiosa no tenía no solamente ningún interés en conocer lo que era la verdad de la palabra de Dios y la forma en que estaba siendo interpretada, sino que ellos se habían propuesto, cada uno en su corazón, en aplastar esa predicación, en aplastar a los apóstoles como mensajeros de Dios. Pero ellos no decían que esa predicación debía ser aplastada con otros argumentos de interpretación teológica que ellos puedan usar para refutar la enseñanza de los apóstoles, sino que ellos deberían de apagar las voces de los apóstoles por medio de la amenaza. Ellos usaban la calumnia, ellos estaban usando el amedrentamiento, y es algo que nosotros no deberíamos usar nunca, hermanos, en la iglesia evangélica. Yo creo que la iglesia del Señor Jesucristo nunca está para esto, para procurar simplemente imponer unas ideas por medio de la fuerza, de la calumnia, de la mentira y de todo eso. Ellos, si nosotros comenzamos a ver la manera como es que ellos se comportaban, ellos estaban actuando más como políticos que como hombres de fe, como políticos que como hombre de fe. Y eso no solamente lo vemos, hermanos, en esta cúpula religiosa que se oponía al Evangelio, sino también lo observamos en nuestros días actuales. En los días de hoy nosotros también podemos ver de que hay hombres que están detrás del ministerio por un interés personal, un interés que muchas veces los asemeja a ellos a personas políticas.
Están detrás de promover sus propias agendas. Están detrás de promover sus propias personas, sus propios ministerios, sus propias iglesias, sus propias imágenes, antes que promover la verdad de Cristo, a Cristo como la verdad, y la verdad completa aplicada a la vida de ellos y a la vida de la iglesia en general. ¿Cuáles fueron los motivos que hicieron que se levante el sumo sacerdote y todos los que estaban con él? Eso lo encontramos en el versículo 17. Dice la Escritura: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos, dice la Escritura. ¿Fue por amor a la sana doctrina que ellos se levantaron? No. ¿Fue la salud espiritual? ¿Ellos estaban preocupados acerca de la salud espiritual del pueblo? No. Ellos estaban preocupados si acaso esa enseñanza estaba conduciendo al pueblo israelí hacia la mundanalidad, hacia el libertinaje, hacia el antinomianismo. No, ellos no estaban preocupados por eso. Fue el celo por Dios y el celo por la verdad, por las Escrituras, lo que hizo que estos hombres se levanten de sus lugares como nos estamos viendo nosotros aquí. No, hermanos, no. Fueron los celos, dice la Escritura. Y otras traducciones de la Biblia dice que se llenaron de envidia. Celos, envidia. Y yo me ponía a pensar, hermanos, ¿será esa la motivación de muchos en el ministerio hoy? ¿Celos? ¿Envidias? ¿Será eso lo que mueve la iglesia del Señor o a sus ministros? Pues yo creo que sí, hermanos. De la abundancia del corazón habla la boca, dice la Escritura, y no se equivoca. Y de la abundancia del corazón escribe también una mano. Y la Biblia no se equivoca, porque finalmente nosotros podemos ver qué cosa es lo que hay detrás de cada corazón cuando podemos leer una publicación o cuando podemos leer algún mensaje. Y lo que se ve, lo que se huele allí son celos, aún dentro de la iglesia evangélica. Podemos encontrar que hay envidias a otros ministros, a otros ministerios. Y yo creo que entendemos lo que son celos y envidias en la iglesia del Señor. Los motivos de estos religiosos no fueron nada nobles. Los motivos de ellos no fueron nada piadosos. Y por supuesto nosotros no tenemos nada que imitar de ellos. No tenemos nada que imitar de esos religiosos, aunque otros sí quieran hacerlo. Aunque otros sí estén fisgoneando la vida de los demás para llenarse de celos. Aunque otros tengan envidia de otros predicadores que tal vez el Señor esté usando para su propia gloria, para predicar la verdad, sin nada que lo ate. No hay nada que imitar en ellos, absolutamente nada que imitar en ellos. Y yo me ponía a pensar, hermanos, si la Biblia no nos dijera los motivos de esta reacción, si la Biblia solamente dijera entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, sin señalarnos la causa, la razón de ese levantamiento, nadie se hubiese dado cuenta. Nadie se hubiese dado cuenta. No lo hubiésemos podido saber nosotros. No lo hubiese podido saber tampoco la iglesia primitiva, si es que el Espíritu Santo no reveló a Lucas la intención del corazón de estos hombres. Y lo hace, hermano, para que nosotros podamos meditar un poco acerca de la actitud de los corazones de los hombres que están en preeminencia en la religión.
Solamente Dios conoce las intenciones de los corazones. Y si Dios no lo hubiese revelado por medio de su palabra, seguramente muchos hubiesen pensado de que los motivos de esta cúpula religiosa eran nobles, eran motivos piadosos, eran motivos dignos de imitar. Era celo por la religión, celo por Dios, celo por su casa, celo por su evangelio. No es lo mismo que tener celos de otros ministros, celos de otras iglesias, celos de otros pastores. No es lo mismo, hermanos. Cuántos sentimientos escondidos y perversos habrán en muchos hoy que profesan la religión cristiana. No lo podemos saber. No lo podemos saber. ¿Cuántas iglesias están llenas de hombres como estos? Usted se ha puesto a pensar cuántas iglesias deben de estar llenas con hombres como estos. Tampoco lo podemos saber. No podemos saber la cantidad, pero es evidente la presencia de esos hombres, de esas mujeres, quienes son movidos por celos y envidias. Estos pecados secretos y ocultos son muy peligrosos dentro de cualquier organización de personas. Y yo quiero decir, hermanos, dentro de cualquier organización de personas, porque no solamente los celos y la envidia malogran las empresas, por ejemplo. No solamente los celos y las envidias malogran las asociaciones de personas. No solamente los celos y las envidias malogran los gobiernos. Los celos y las envidias también destruyen iglesias. Los celos y las envidias destruyen, hermanos, las iglesias. Un diccionario del griego que yo había estado consultando, hermanos, dice: la envidia desea privar al otro de lo que tiene. La envidia desea privar al otro de lo que tiene, en tanto que el celo desea poseer lo mismo. Hay un hermano que es usado por el Señor. Hay un hermano que es evidente que vive en la presencia de Dios por su conducta, por su predicación, por la manera como se conduce. La envidia hace tratar de que ese hombre caiga, es desear que ese hombre caiga. Es más, yo hasta pienso de que la iglesia evangélica podría desear de que ese hombre que está caminando en justicia y en santidad algún día peque. Y yo creo que sí, que la iglesia evangélica muchas veces puede estar deseando eso de algunos hermanos que evidentemente caminan en los caminos del Señor, caminan con el Señor. En tanto que el celo o los celos hacen de que muchos otros quieran lo mismo que esa persona quiere. Lo malo es que quieren lo que esa persona ha alcanzado sin los medios que esa persona ha utilizado. Quieren caminar con Dios, pero no oran. Quieren caminar con Dios, pero no leen la palabra. Quieren caminar con Dios, pero no meditan en la palabra. Meditar en la palabra de Dios. Y estas son pues actitudes secretas y son muy destructoras. Los celos y la envidia. Nosotros vemos aquí, hermanos, la actitud del corazón del sumo sacerdote, oculta para quienes le rodeaban, pero descubierta para nosotros. La actitud de ese sumo sacerdote era el temor de perder popularidad entre el pueblo. Su miedo era que aquellos pescadores ignorantes, su miedo era que aquellos galileos, ignorantes de la escritura, ignorantes de la teología, haga que los ojos de las masas se desvíen y que ya no estén puestos sobre ellos. Este hombre religioso tenía celos, este hombre religioso tenía envidia de estos apóstoles que habían sido llenos del poder espiritual del cielo. Recordemos que ellos
No tenían celo por el Señor. Los ancianos de esa sinagoga no tenían celo por la verdad. Ellos no tenían celo por exaltar el nombre del Señor. Ellos tenían celo para recibir los saludos en las plazas. Ellos tenían celo por los primeros asientos en la sinagoga. Ellos tenían celo por la apariencia de que se le considere a ellos como los teólogos. Ellos tenían celo para que el pueblo los considere como las autoridades, como los catedráticos. Ese era el celo que ellos tenían. ¿Y cuántos ministros tienen ese celo hoy? Y se visten falsamente de sana doctrina, de reforma y tantas otras palabras huecas en nuestros días para impulsar sus propias personas y sus propias agendas. No, hermanos, estas actitudes ocultas no deben ser permitidas en nosotros. Nunca, hermanos, nunca. El versículo 18 nos enseña que los apóstoles fueron puestos en prisión. Y aparentemente esto podía representar una victoria para el sumo sacerdote y con los que estaban con él. Ellos dijeron: por fin, ya los sacamos de la calle, los quitamos del templo, los tenemos ahora en prisión. Es una victoria. El Señor está con nosotros, mira. Jehová nos ha ayudado y hemos puesto a estos apóstoles en la prisión. ¿Quién puede decir que ellos no hayan quizás pensado de esa manera? Que matando a estos hombres estaban cumpliendo la voluntad de Dios. ¿No vivimos en esos tiempos? Por supuesto que sí. Sin embargo, Dios mismo se iba a encargar que su palabra no sea detenida. Su palabra no iba a ser detenida. Dios iba a derribar los planes de aquellos hombres inescrupulosos. Y a veces el Señor lo hace de una manera pronta, a veces el Señor se demora un poco más, pero a las finales la verdad prevalece. La justicia de Dios no llega muchas veces de manera inmediata, ipso facto, como cuando vimos el juicio que hizo Ananías y Zafira. A veces la justicia de Dios se demora un poco más, pero siempre llega, en esta vida o en la vida que viene. Y bueno sería que venga en esta vida. Bueno sería que la corrección de Dios venga en este día. Pero estos hombres no veían la corrección de Dios en su vida. Ellos estaban viendo que Dios más bien, o no quisieron ver que el favor de Dios estaba con aquellos hombres. Porque Dios no podía estar con estos hombres religiosos falsos y estar a su vez con los apóstoles. Dios no iba a dejar que su palabra sea detenida. Dios iba a derribar los planes de estos hombres, y los apóstoles debían de ser liberados de una manera milagrosa. Y a través de esa liberación milagrosa debían ser ratificados en esa comisión que Dios les había dado a ellos de predicar el evangelio a toda criatura. Los actos milagrosos de Dios en nuestras vidas deben ser, hermanos, la demostración del amor de Cristo por su pueblo. Tenemos que aprender a verlos de esa manera. Y ello debe animarnos, no el milagro. Nosotros no debemos ver el milagro de una manera tan profunda, sino que debemos encontrar a través de ese milagro el amor de Dios por nosotros, el amor de Dios por su pueblo. ¿Para qué? Para que podamos servirle con una verdadera entrega del corazón. Estos versículos, hermanos, nos enseñan de que para estos apóstoles predicar el evangelio era un peligro. Era un peligro. Y también es un peligro para todo aquel que lo haga sin diluir sus demandas y sin diluir sus efectos. ¿Y a qué me refiero yo, hermanos, cuando hablo de demandas y efectos? A veces nosotros nos hemos encontrado muchas veces con profesantes de la fe que se oponen al decisionismo. No, el decisionismo no es bíblico, dicen.
Hacer una oración y por hacer una oración ya te convertiste en creyente, eso es mentira. Pero por otro lado también nos hemos encontrado con otro grupo que critica a estos, que no han puesto su fe en una decisión o en una oración, pero han puesto su fe en una teología, en un conjunto de doctrinas, las doctrinas de la gracia. Si tú crees las doctrinas de la gracia, eres salvo, entonces debes ser creyente, porque crees la soberanía de Dios, tú debes ser creyente. Hermanos, ¿es eso suficiente? ¿Es eso lo que predicaba Pedro, lo que predicaba Pablo? ¿Acaso ellos predicaban las doctrinas de la gracia? Ellos predicaban la gracia de las doctrinas. Y el Evangelio, hermanos, es un conjunto de doctrinas. Así como el Evangelio es el llamamiento a los pecadores para que se arrepientan de sus pecados y pongan su fe en Cristo, el Evangelio también es un conjunto de doctrinas que te dice cómo se debe de vivir la vida cristiana. Y cuando usted predica todo eso, créame que se va a ganar la enemistad de muchos. Cuando usted le diga a la persona, ¿sabes qué? Cristo demanda que tu vida sea presentada como un siervo hacia Él, que tú te vuelvas su esclavo, que tú le obedezcas en todo, que tú estés postrado besándole los pies. Eso simplemente se rechaza. Pero eso es el Evangelio. La santificación es parte del Evangelio, así como lo es la justificación. Cuando alguien predica de esta manera, ¿qué es lo que ocurre? Hermanos, así como vemos nosotros que se levanta el sumo sacerdote y se levanta con él una secta religiosa, de la misma manera cuando el Evangelio es predicado, no debemos, hermanos, de ignorar que también aquellos que sirven al demonio también se levantan, aunque en sus bocas tengan profesión de fe a Cristo. No queremos un Evangelio con santidad. No queremos un Evangelio con consagración. No queremos un Evangelio con servicio al Señor. Queremos solamente algo que podamos hacer los días domingos, unas cuantas horas, y de ahí que nadie se meta en nuestras vidas. Pero eso no es el Evangelio. No somos cristianos 3 horas a la semana. No estamos para servir al Señor con nuestra presencia inactiva aquí en este lugar 4 horas, 3 horas. Eso no es el Evangelio. Eso no es. Sí, hay lugares donde te van a decir eso es el Evangelio. Que tú vengas a la iglesia y estés aquí adorando un rato, dejes tu ofrenda en la caja y después te vayas. Eso es el Evangelio. Eso es ser cristiano. ¿Usted ve eso en la Biblia? No está en la Biblia. Y cuando usted predica de esa forma, el Evangelio, su contenido, sus demandas, su transformación, porque Cristo es eso lo que ganó en la cruz. Cristo es santificación, ha sido hecho justificación y santificación, dice Corintios. Es decir, Cristo nos santifica. El poder de la cruz es un poder santificador, es un poder que transforma toda la existencia del redimido. Y si ese poder no está en la vida de alguno, créame que el poder del Evangelio no ha llegado allí. ¿Son altas esas demandas? No lo sé, es lo que la Biblia dice. Yo no sé si sean altas. El que está abajo dirá que es muy alta. Yo no sé si sean altas, pero es lo que la Biblia enseña, es lo que el Señor dice por medio de su palabra. Predicar el Evangelio entre los evangélicos también es un peligro mayor todavía que predicarlo a los incrédulos. Los mayores y peores ataques vienen del flanco evangélico, hermanos. De ahí es de donde vienen los ataques. De un ala que es liberal y antinomiana, de un ala evangélica que es mundana. Los versículos del 22 al 24 dice: pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel,
Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Aquí nos enseña la Escritura que este sumo sacerdote con los saduceos y los fariseos también, que estaban allí con él, ellos estaban buscando una explicación en su mente acerca de qué cosa es lo que ha sucedido. Ellos no encontraban una respuesta. El testimonio de Lucas nos hace ver que estaba ocurriendo algo nuevo, algo diferente, algo distinto. Pero esas autoridades religiosas no sabían en qué vendría a parar todo ello. Ellos posiblemente pensaban: ¿habrá sido un milagro lo que sacó a estos hombres de la prisión? ¿Habrá sido un milagro de Dios? O también pueden haber pensado: ¿o será que ellos ganaron la simpatía de los alguaciles que estaban cuidando la puerta? De tal manera que los alguaciles les abrieron la puerta en simpatía y luego la cerraron. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero lo que vemos acá, hermanos, es de que a estos religiosos les tenía sin cuidado los milagros, las señales y los prodigios que se estaban haciendo por mano de los apóstoles. Y yo estoy seguro, hermanos, porque la Escritura lo enseña, yo estoy seguro que ellos sabían de que todo esto venía de parte de Dios. Pero aún y todos se oponían, porque no temían a Dios, temían al hombre. ¿Y por qué decimos eso? Pues recordemos lo de Timoteo. Sabemos que estos hombres han venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que hacen si no está Dios con ellos. Y Nicodemo lo dijo en plural. Nicodemo no le dijo: Señor, yo lo sé, yo me he dado cuenta, mira, Señor. No, sabemos. Lo sabían ellos. A los religiosos incrédulos les preocupaba el futuro de ellos, si esto continuaba avanzando y si no se hacía algo para detener este mover de Dios por medio de esos hombres. Eso era la agenda de ellos. Capítulo 5, versículos 25 y 26 dice: pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Hermano, esto nos enseña a nosotros la ceguera espiritual de estos hombres religiosos, que los conducen cada vez a más y más pecados. Y nos enseña que el pecado no tiene límites, no tiene límites. Cuando la verdad es negada en todo o en parte, porque tristemente, hermanos, tenemos que decir de que así como se habla en la política de medias verdades, también se habla en la fe, en el camino cristiano. Nunca se sorprenda cuando escuche una verdad a medias, o que usted lamentablemente pueda escuchar: no, callar la verdad no es igual que mentir. Hermanos, esa es una enseñanza del diablo. Eso nos enseña a nosotros qué tan retorcida puede estar la mente de una persona que cree que está camino a la salvación, pero finalmente termina haciendo o viviendo o cumpliendo las obras de las tinieblas en su propia vida, como estos hombres. Por eso es que cuando la verdad es negada en todo o en parte, las tinieblas ingresan completamente. Las tinieblas entran en su totalidad, hermanos, para conducir a los hombres ¿a dónde? A más pecado, a más pecado, a más pecado.
A estos religiosos no les interesaba saber si era verdad la enseñanza de los apóstoles. Ellos estaban pensando en sus reputaciones y en sus intereses, y eso es lo que vemos aquí en la palabra de Dios. Ellos dijeron: es más fácil para nosotros mentir, acusar, perseguir y matar. Eso era lo más fácil para ellos. Para hacer esto, ellos debían de presentarse como inocentes. Ellos debían de presentarse como hombres dóciles delante del pueblo. Y ahí es donde usted ve la hipocresía de estos hombres. Porque fíjese cómo es que nos dice el texto. Dice el versículo 26. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. ¿Qué es lo que pensaba el pueblo cuando veía que estos apóstoles estaban siendo llevados al Sanedrín? No de una manera violenta. El sacerdote no tenía la intención de hacer amenazas delante del pueblo. El sacerdote, el sumo sacerdote, no quería él confrontarlos para que se callen delante del pueblo. No, porque simplemente políticamente no les convenía a ellos abrir su corazón y enseñar la maldad que tenían dentro. Ellos querían hacerlo a puerta cerrada, lejos del pueblo, que nadie los vea, que nadie escuche sus palabras, que nadie escuche cómo es que ellos confabulaban contra estos hombres de Dios, para que el pueblo todavía siga teniendo de ellos una apreciación. Estos son hombres de Dios, son hombres piadosos. Todo lo hacían, hermanos, en las sombras, en la oscuridad, donde el pueblo no los podía ver. Por eso para ellos era más fácil mentir, acusar, perseguir y matar. Y para hacer esto ellos debían de presentarse pues como ovejas delante del pueblo. Que nadie pueda ver realmente cuál era la intención de sus corazones. Ellos tenían una actitud hipócrita. ¿Usted ha conocido personas así tal vez en el caminar cristiano? Que le hablan muy bajito, que hablan, wow, ni siquiera el pastor tiene esa manera de hablar tan suave, tan mansa, tan dulce. Pero claro, cuando muerden sale un veneno poderoso de sus bocas. Eso es lo que estos hombres religiosos eran. Ellos trajeron sin violencia a los discípulos del Señor para luego, lejos del pueblo a quienes ellos temían, mostrar su verdadero rostro y amenazarlos con palabras violentas. Póngase a pensar, ¿por qué no fueron a la plaza? ¿Por qué no fueron al templo? Y le dijeron todo esto que nosotros leemos en la Escritura delante del pueblo. ¿Por qué no lo hicieron así? Porque ellos temían al pueblo, pero no temían a Dios. Temían al pueblo, temían el qué dirán de mí, pero no les importaba lo que el Señor sabía de ellos. Versículos 27 y 28 dice: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? ¿Qué? Hermanos, yo cuando leía esto decía, ¿qué? Yo me preguntaba, ¿qué cinismo? Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, de ese Jesús. Quieres culparnos a nosotros, al Sanedrín, la crucifixión y muerte de Cristo. ¿Así? No eran culpables ellos. No. Pero ¿cómo es, hermanos? Acá la Escritura nos enseña cómo es la actitud de esa clase de corazones. Estos líderes religiosos estaban enojados porque la predicación de los apóstoles incluía culpa de ellos. Eso, usted lo ve ahí, la palabra de ellos. Mateo 27, versículos 24 y 25 dice: viendo Pilato que nada adelantaba,
sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Como y ahora el sumo sacerdote dice que no, él no es culpable. Los saduceos dicen: nosotros no somos culpables. Los fariseos dicen: ¿por qué nos culpan a nosotros? Parece que los líderes religiosos falsos se habían olvidado de esas palabras que ellos mismos dijeron. Ahora alguien puede decir: no, pero la Escritura dice el pueblo dijo de esa manera. Sí, pero ¿quién los alentó a ellos a pedir la muerte del justo? ¿No fueron los mismos sumos sacerdotes, los fariseos, los saduceos? ¿No fueron ellos? Por supuesto que fueron ellos. Por supuesto que fueron ellos. Pero observe, hermanos, la predicación de los apóstoles no buscaba poner al pueblo en una actitud de venganza para que maten a la cúpula religiosa. No, absolutamente no. La predicación de los apóstoles era tratar de conducir, procurar hacer que estos hombres, todo ese pueblo, vaya al arrepentimiento, a pedir perdón por sus pecados, a pedir perdón por haber matado al autor de la vida, hacerlos ver primero como pecadores y que vivían en un pueblo lleno de pecado, como Isaías también lo dijo una vez: soy hombre de labios inmundos, que vive en un pueblo que también tiene labios inmundos. Versículos 29 al 32 dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hermanos, esta respuesta es la respuesta que todo creyente debe de responder. Y cuando yo estaba escribiendo estas notas, no podía faltar la imagen de Lutero en mi cabeza. La imagen de Lutero, cuando él estaba en unas circunstancias iguales a las que estaban ahora los apóstoles. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Mi conciencia está cautiva de la palabra. Y si nuestra conciencia está cautiva de la palabra de Dios, ¿por qué no predicamos la palabra de Dios como debe de ser predicada? Esta es la respuesta que todo creyente debe responder cuando se intenta callar el Evangelio, cuando se intenta apagar el Evangelio, cuando se intenta encubrir en todo parte el Evangelio, cuando se intenta torcer el Evangelio, cuando se intenta aguar el Evangelio. Esa es la palabra que nosotros debemos de responder. Hermanos, ¿cómo está la iglesia evangélica hoy? Hoy día se predica a favor de tatuajes. Hoy día se predica a favor de beber licor. Claro, moderadamente, dice. Claro, si tu cuerpo aguanta 20 vasos, tómate los 20. Hoy día vivimos en una iglesia donde se predica el suicidio. Y muchos lo callan y no lo dicen abiertamente. Deberían decirlo, ¿no? Mi confesión de fe incluye bebidas alcohólicas, incluye también suicidio. Deberían ser honestos. Se predica rap. Se predica cristiano homosexual dentro de la iglesia del Señor como alguien redimido. Muchos presbiterianos están apostatando, ¿saben qué? Casando a hombres y a mujeres del mismo sexo. Muchos evangélicos que en algún momento escribieron unas muy buenas obras que hablaban de la fe, han terminado negando el infierno, el castigo eterno. Estamos viviendo en un declive y el evangelio debería ser predicado.
Deberían de haber hombres que digan: mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios, no está cautiva de la ciencia. Sin embargo, vemos de que hoy día se niega también el libro de Génesis, el mismo libro que fue intentado negarse en los días de Spurgeon y que lo llevó a él a la controversia del declive. Cuando las ideas darwinianas entraron dentro de la iglesia y la iglesia las recibió y dijo: ¿a quién le creemos? ¿Le creemos a Dios o le creemos a Darwin? Y la iglesia se fue por el camino de la evolución. Otros se mantuvieron firmes y rechazaron la evolución teísta, mientras otros abrazaron a medias todas esas cosas. ¿No es Tim Keller, el fundador del Gospel Coalition, quien también afirma eso? Por supuesto que lo afirma. ¿Dónde está la literalidad de Génesis en el diluvio? El diluvio que mató toda la raza humana. Es negado hoy día por ellos también. Entonces ellos podrán decir: ¿acaso mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios? No pueden hacerlo. No pueden hacerlo. La intromisión de la psicología dentro de la iglesia evangélica. Hay seminarios, el seminario Fuller me parece que es en los Estados Unidos. Ha incluido una facultad de psicología en el seminario. En el mismo seminario donde te van a enseñar la suficiencia de las escrituras, te van a enseñar psicología para que puedas hacer consejería pastoral. ¿Quién puede decir ahora: mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios? Cuando la iglesia está recurriendo a la ciencia, a la falsa ciencia, cuando la iglesia recurre a la falsa psicología. ¿Dónde? Pero estos hombres sí respondieron. Pero ¿qué cosa vemos en el contexto? En el contexto nosotros vemos que Cristo, el ángel de Cristo, les dijo al momento de sacarlos de la cárcel: vayan y prediquen. Los mandó al mismo sitio: vayan y prediquen. Y los falsos religiosos le dijeron: te prohibimos predicar. Cristo le dijo: vayan, hablen y prediquen. Los falsos religiosos le dicen: no hables, no prediques. Doctrinas secundarias. Esas son doctrinas secundarias. Son doctrinas terciarias. Que vamos a llegar a lo que llegó. Usted sabe, hermanos, que en el tiempo de Spurgeon, ¿cuál fue? Cuando Spurgeon demandó a la Unión Bautista que se pronuncia acerca de una declaración de fe de la denominación bautista. ¿Saben cuál fue la declaración de fe de la denominación bautista de aquel entonces, de la que Spurgeon terminó saliéndose? La única declaración, el único artículo para poder entrar allí era de que el bautismo de un creyente era por medio de inmersión en agua. Nada más. Por eso es que el arrianismo se metió dentro de la iglesia, porque no había una columna doctrinal que defendiera allí. Por eso es que la Unión Bautista se fue en pos de la ciencia. Por eso es que la alta crítica alemana que atacó la suficiencia de la Biblia entró dentro de los contingentes evangélicos, no solamente dentro de la denominación bautista, dentro de la denominación presbiteriana más todavía. Pero ¿qué vemos aquí en esta respuesta? Es la respuesta que nosotros debemos dar. Los apóstoles, cuyo vocero es Pedro, ahora ven a las autoridades como simples hombres. Pedro ya no se dirige ahí y le dice: Señor sumo sacerdote. No le habla así. Pedro simplemente dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ustedes son hombres. Ustedes son hombres, así como Lutero dijo: ustedes son hombres, así como nosotros decimos a todos aquellos famosos que algunos los tienen en eminencia, son hombres, hombres falibles, hombres que pervierten la verdad del Evangelio. Y nosotros no podemos quedarnos callados, no podemos quedarnos callados. Pero Pedro no solamente los ve como hombres cualquiera, como un hombre cualquiera que camina por allí, como un incrédulo, un hombre incrédulo, una mujer incrédula que camina por allí. No, Pedro los ve como hombres que amenazaban la verdad del Evangelio.
Hombres que estaban metidos en la religión, que invocaban el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y en ese nombre ellos estaban callando a los emisarios de Cristo, a los apóstoles. ¿No es así hoy día? ¿No encontramos esto mismo en la denominación reformada? Y nadie se da cuenta. Nadie se detiene un rato en el camino, se sienta sobre una piedra y dice: ¿qué estoy haciendo? ¿A dónde estoy yendo? Ah, no, pero si el pastor fulano de tal ha dicho eso, debemos creerlo. Debemos creerlo. Porque no lo ven como hombre. Porque temen más a los hombres que a Dios. Mateo 10:28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Eso es algo que tenemos que acordarnos siempre nosotros. No debemos temer al hombre. No debemos temer a los que matan el cuerpo. No debemos temer a los que enlodan la reputación con mentiras. No debemos temer a los que calumnian sin temor alguno a Dios. Ellos pueden destruir todo eso usando las armas de su padre el diablo, pero no pueden separarnos del amor de Cristo, ni separarnos de nuestra fidelidad a Dios, a Cristo y a su evangelio. Pedro ahora habla con valor, acusándolos directamente de la sangre de Cristo. Sí, Pedro ahora les dice: ustedes, en su cara. No solamente la predicación de Pedro fue en las plazas, no fue una predicación a espaldas de ellos. Tal vez porque los apóstoles no tuvieron la oportunidad de hablarles el evangelio directamente a ellos, pero había llegado el momento. Y Pedro les dijo: sí, ustedes mataron al autor de la vida. Ustedes colgaron al santo en un madero. Ustedes mataron al inocente. Ellos habían despreciado al Cristo, pero el Padre lo exaltó. Ellos mataron al Dios de los padres, pero el Padre lo coronó de gloria al Señor. El Padre lo ha exaltado por príncipe, dice Pedro. Es una traducción que también puede decirse que lo había exaltado como Señor, a quien había dado todo poder y autoridad. Y Pedro dice: y nosotros somos testigos de Cristo y de su evangelio. Iglesia, yo te voy a decir, nosotros somos testigos de Cristo y de su evangelio. Considerando todo lo que yo he dicho hasta ahora, nosotros debemos ser los testigos de Cristo y de su evangelio. No podemos callar el mensaje del evangelio y sus doctrinas. No podemos ocultarlo. No podemos moldearlo, amoldarlo, cambiarlo. No podemos torcerlo. El Espíritu Santo no dejaría que ni uno de los suyos lo hiciera. ¿O usted cree que sí? ¿Usted cree que el Espíritu Santo permitiría que un redimido cambie el evangelio? ¿O que un redimido calle, silencie, oculte el evangelio y sus demandas? Tal vez esto puede sonar atrevido, pero Dios dice que son muchos los que intentan entrar por la puerta angosta, pero pocos la hallan. El Espíritu Santo siempre nos va a mover a proclamar la verdad. El Espíritu Santo siempre va a hacer que nosotros dejemos de lado el temor al hombre, sin importar su posición social, su posición política o su posición económica. El diablo siempre tratará de amedrentarnos para dejar de cumplir lo que el Señor nos ha mandado. Pero más fuerte es el que está en nosotros, dice la Biblia. Podemos desfallecer tal vez en algún momento de nuestro deber, sí, podemos. El diablo es muy astuto, pero el Espíritu Santo no te va a soltar. El Espíritu Santo no te va a dejar creer lo que el diablo te dijo. El Espíritu Santo va a obrar, va a hacer su ministerio en tu vida. Y junto con Jeremías vas a terminar diciendo lo que Jeremías dijo. Jeremías 20, del 7 al 11, y con esta cita voy a terminar. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido.
Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría, quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Si usted tiene ahí su Biblia, lea la segunda parte del versículo 10. Dice, todos mis amigos miraban si claudicaría. ¿Sabe usted lo que significa eso? ¿Sabe usted lo que significa eso? De que los amigos de Jeremías, los amigos, los cercanos, estaban esperando que Jeremías caiga. Estaban esperando que Jeremías tropiece. Vaya amigos. Pero también el último versículo nos dice, ellos no prevalecerán y ellos serán avergonzados. Hermanos, nosotros somos testigos de Cristo y somos testigos también de su evangelio. Vamos a orar.